iniciando esta serie de conferencias o de jornadas que hemos impuesto desde el año pasado a través de la Asociación Argentina de Bienestar Animal. Hace años que compartimos muchas cosas juntos con Débora desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro, en la UBA, ¿no es cierto? Ella es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA en el área de bienestar animal. Y sobre todo mi interés, y le agradezco infinitamente que nos haya aceptado brindar esta conferencia, sobre todo tiene su función específica en el área de bienestar animal del SENASA, que desde hace unos cuantos años lleva con mucha calidad, como es ella, ¿no es cierto? Realmente una persona de no solo muy buena profesional, sino una persona de bien, ¿no es cierto? Y ha representado el área de bienestar animal a nivel internacional, ¿no es cierto? Siendo punto focal de bienestar animal en la OMSA, en la actual OMSA, ¿no es cierto? En la Organización Mundial de la Salud Animal. Así que es un placer escucharte y lamento haberte invitado para dar este tema, ¿no es cierto?, la visión y la misión del bienestar animal de la Secretaría, ¿no es cierto?, pero tanto a vos como a Natalia Aguilar en el INTA, ¿no es cierto?, me pareció muy interesante saber, ¿no es cierto?, cuáles son las partes importantes que se llevan a cabo en las dos instituciones, ¿no es cierto? Y que seguirán siendo parte de nuestra actividad porque muchos de nosotros pertenecemos a las distintas comisiones y hemos trabajado en un montón de temas que tienen que ver con nuestro métier, que es el bienestar animal, ¿no es cierto? Desde el punto de vista científico y legal y por consiguiente normativo. Así que escuchamos con mucha atención y te agradecemos mucho estar hoy dándonos esta charla. Bueno, muchas gracias, Toto, muchas gracias a la SOMEVE, en nombre de SENASA también, porque para el organismo es muy importante poder tener estas oportunidades de contar en qué y cómo se está trabajando. Así que es un placer. Gracias por tus palabras. Y bueno, si les parece, voy a compartir pantalla. Así se hace más o menos el encuentro y no tienen que ver solo mi cara, sino la pantalla. Me alegra también encontrar a mucha gente conocida por acá y también, más aún, me alegra encontrar gente nueva y poder conocer gente nueva a través de este medio. Bueno, ¿me dan el ok si están pudiendo ver la presentación? Perfecto, sí. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a comenzar. Bueno, lo que me pidió Marcelo cuando me contactó fue hacer esta presentación que va a explicar un poco cuál es el enfoque del bienestar animal desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA. ¿Cuál es la visión y las perspectivas de lo que se viene, ¿no? Y bueno, a veces uno cuando hace estas perspectivas hace un poco de futurología, pero yo creo que va a ser bastante acertada la visión a futuro de lo que se va a venir. Bueno, entonces para empezar, vamos a comenzar con cuál es el abordaje oficial. Por el servicio veterinario, ¿no? El SENASA. Por un lado, es importante, voy a correr acá el cartel del MIT porque me parece que capaz les hace algún tipo de sombra a ustedes. Ahí está. Bueno, por un lado, tener en cuenta que a nivel internacional y obviamente también a nivel del SENASA, el bienestar animal ya hace mucho tiempo que fue definido y uno de los maestros
del bienestar animal es el profesor Fraser, que planteó ya en el año 97 que hay 3 cuestiones, 3 perspectivas que son claves para el bienestar animal y que es importante tener en cuenta, que es la perspectiva del funcionamiento biológico, la del comportamiento y la de las emociones. La que es más simple de tener en mente, porque es para lo que todos tuvimos formación y estuvimos preparados, es la del funcionamiento biológico, ¿sí? Que en todas las carreras de veterinaria de todo el mundo, independientemente del año en el que nos hayamos graduado, sabemos que es importante que los animales puedan satisfacer sus necesidades de salud, de alimentación y de confort. No siempre es tenido en cuenta, pero digamos que en el ámbito profesional es casi como una obviedad. Ahora, ya el enfoque de la perspectiva del comportamiento no es tan común, si bien es algo que hoy por hoy se está abordando en la mayoría de las currículas universitarias en la carrera de la profesión veterinaria, todavía cuesta un poco que se pueda vincular y se pueda unir como debe estar al resto, ¿no? Al funcionamiento biológico y a las emociones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la perspectiva del comportamiento? A que los animales tienen que poder vivir y desenvolverse de la forma en que están adaptados. Esto que propone Fraser no es ni más ni menos que hablar de las necesidades de comportamiento, ¿sí? Las necesidades comportamentales. Es decir, toda especie tiene una historia evolutiva y en esa historia evolutiva no solo se fue moldeando, por decirlo de algún modo, su funcionamiento biológico, su anatomía, su fisiología, sino también su comportamiento. Y esas conductas que fueron moldeadas evolutivamente se fueron transformando con el tiempo, ¿sí? Y de acuerdo a cuánta motivación tenga un individuo y una especie para su expresión en necesidades comportamentales y son centrales para el bienestar animal. Por ejemplo, la anidación en una cerda gestante o en un ave, por ejemplo, la construcción de nido, como les decía, por ejemplo, el acicalamiento, por ejemplo, poder expresar las conductas de cortejo. Bueno, en fin, hay una gran cantidad de comportamientos que se cree que son necesidades comportamentales y otros en los que se ha podido demostrar científicamente a través de las pruebas de fuerza de motivación, ¿sí? Y por último, las emociones. Por último, pero no por ello menos importante, porque están absolutamente ligadas a los otros dos aspectos. Es decir, de acuerdo a cómo esté el funcionamiento biológico y cuánto puedan expresar sus necesidades comportamentales, las emociones que atraviesen los animales van a ser positivas o negativas. Es decir, van a estar más asociadas al placer o al sufrimiento. Los estados mentales también son centrales para el bienestar animal, tanto que existen algunas propuestas de definiciones por algunos autores que definen el bienestar animal exclusivamente desde el punto de los estados afectivos. A pesar de ello, aún hoy hay bastante reticencia en aceptar estas evidencias que han sido probadas de manera científica hace ya más de 2 décadas de las emociones en los animales, ¿sí? Y esto lo comento porque, por ejemplo, a veces cuando abrimos a opinión pública algunas consultas en relación de algunas normas respecto al bienestar animal, nos aparecen cosas como no se puede hablar de estados mentales porque eso no se puede probar, no se puede evaluar. Bueno, eso no es correcto. Hay muchísimas formas de estudiar los estados mentales. No me quiero extender mucho con esto, pero no hace falta aprobarlo porque ya es un consenso científico, ¿sí? Los animales son seres sintientes. Bien, tal es así que
Una de las definiciones más comunes que probablemente quienes están más empapados en el tema de bienestar animal hayan escuchado o hayan leído es la del profesor Bloom, otro de los pioneros en el tema del bienestar animal, otro de los grandes maestros. Y el profesor Bloom definía ya en la década del 80, el bienestar animal como el estado de cada animal en relación a sus intentos por hacer frente al ambiente. Y cuando hablaba de estado físico y estado mental. No obstante, mucha gente lo interpretaba y encasillaba la definición del profesor Bloom como una definición de índole funcional. Y él mismo ha tenido que salir a aclarar en varios encuentros, inclusive cuando recibió el honoris causa en la Facultad de Veterinaria de la UBA, que se refería tanto al estado físico como al estado mental. Y por eso, en el año 2018, la ex OIE, actual OMSA, Organización Mundial para la Sanidad Animal, ha cambiado su definición de bienestar animal por la siguiente. Dice que es el estado físico y mental, ¿sí? Y en esto quiero poner énfasis, es un estado, yo no puedo dar bienestar a los animales van a tener que lidiar con su ambiente y lograr un estado que puede ser bueno o malo, por eso puede haber un buen o un mal bienestar, aunque a veces parece redundante decir buen bienestar, ¿sí? Porque es un estado, y es tanto físico como mental. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de cuestiones intrínsecas de los animales, propias de los animales, pero también está en relación a las condiciones del ambiente, como ya lo decía el profesor Bloom, o a las condiciones en las que vive y muere, como lo dice la OMSA. Es decir, depende de las condiciones del ambiente y no nos importa solo a lo largo de la vida, sino también el momento de la muerte. Tiene que ser una muerte humanitaria. Tiene que ser una muerte que se genere una inconsciencia previa y de ese modo minimizar el sufrimiento y el dolor, ¿sí? Lo que es en el ámbito más clínico llamamos una eutanasia, ¿sí? Pero en otros ámbitos se lo llama sacrificio humanitario. Bien. Más recientemente cobró importancia porque en realidad el profesor Mellor también viene hablando de los 5 dominios desde hace muchos años, ¿sí? Desde la década del 90, pero ha tomado cada vez más fuerza, tanto que hoy prácticamente es un marco mucho más real y útil que el de las 5 libertades, de las que probablemente todos ustedes hayan escuchado hablar. Las 5 libertades son obviamente un marco de referencia, pero tienen sus complicaciones. Porque justamente su traducción literal y respetando el origen del Farm Animal Welfare Council, que es el Comité de los Animales de Granja, ¿sí? Del Reino Unido, hablaba de libertades. Y por libertades se refería a ausencia de dolor, herida o enfermedad, ausencia de sed, hambre y malnutrición, ausencia de incomodidad, ausencia de miedo y estrés duradero, y en este caso y exclusivamente para el bienestar animal, en vez de hablar de ausencia de, la traducción sería libertad para expresar o posibilidad para expresar las conductas específicas de especie. Al centrarse más que nada y exceptuando en la libertad de comportamiento, las otras libertades en ausencia de cuestiones negativas, a medida que fue avanzando la ciencia del bienestar animal, se fue entendiendo que no tener enfermedad, no tener dolor, no implica placer, no implica estados afectivos positivos. Hay mucho más allá. Entonces, no es suficiente con la ausencia de estados negativos, sino que es necesaria para el bienestar animal la ausencia de estados positivos, de estados mentales positivos, como por ejemplo
el placer. Por otro lado, las libertades lo que hacen es ser en un punto mutuamente excluyentes, porque si yo doy libertad para expresar la conducta específica de especie, muchas veces estoy arriesgando a que los animales puedan tener heridas, lesiones o enfermedades. Por ejemplo, si yo dejo a un gato que tenga acceso al exterior libre, ¿sí? O para prevenir las heridas y las enfermedades o curarlas, puede ser necesario someter a los animales a sufrimiento mental o a dolor, por ejemplo, ante un tratamiento, por ejemplo, una vacuna, que, bueno, no debería en sí misma representar un sufrimiento mental, pero puede suceder. Entonces, estas libertades en un punto empezaban a chocar entre sí. Y no existe vida posible con ausencia de hambre, no existe vida posible con ausencia de estrés o de miedo, porque son todos estados adaptativos, ¿sí? Que permiten sobrevivir al ambiente y dejar descendencia, que es el fin último de toda especie y de todo individuo en el reino animal. Entonces, este nuevo marco teórico, que es el de los 5 dominios, nos viene a echar un poco de luz en cuanto a eso, porque también propone dominios que a simple vista parecen idénticos a los de las 5 libertades. Habla de 4 dominios físicos o funcionales, que son el de la nutrición, el del ambiente, el de la salud física y el del comportamiento, y un dominio mental. Pero lo innovador de esto es que cada dominio puede tener diferentes valencias negativas o positivas de acuerdo al momento, porque el bienestar es algo que va variando constantemente. Cualquiera de nosotros, si pensamos en nuestro propio bienestar y hacemos un análisis en función de las 5 libertades, podríamos entenderlo. Entonces, esto es clave. El balance entre los estados negativos y positivos de cada uno de los dominios físicos va a determinar cómo esté el dominio mental. E incluso el dominio mental puede terminar afectando los dominios físicos. Y el equilibrio, no la ausencia absoluta de cosas negativas, sino en una dosis o en una cuantía que no afecte tanto el bienestar animal, es algo más real, es algo más de la vida. ¿Sí? Atravesar periodos cortos de hambre, periodos cortos de enfermedad, para luego recuperar un estado más positivo. Este equilibrio va a decir cómo va a estar el dominio ambiental y es el bienestar animal. Por eso es que esta definición es más actual y más realista. También el SENASA tiene claro que si bien está absolutamente reconocida la sintiencia en el ámbito científico, la sintiencia animal, y que está muy extendido el estudio del bienestar animal, sigue siendo un tema complejo que está atravesado por múltiples dimensiones. Dimensiones éticas, científicas, económicas, culturales, religiosas, sociales y políticas. Y en ese contexto es muy desafiante, no tanto investigar o enseñar bienestar animal, sino más bien estos roles de políticas públicas que tienen que cumplir los organismos oficiales. Y ahí es donde aparece un gran desafío. Tenemos clarísima cuáles son las bases científicas, pero al estar este tema atravesado por tantas dimensiones, es imprescindible abordarlo de manera multidisciplinaria o mejor aún interdisciplinaria, para poder encontrar soluciones a todos estos desafíos que se presentan no solo desde la ciencia, sino de las dimensiones éticas, económicas, culturales, religiosas, sociales y políticas, ¿sí? Bien, y en este sentido es importante entender que en torno al bienestar animal hay múltiples actores. Yo puse solo alguno de ellos, ¿sí? Estamos los veterinarios y veterinarias, quienes se dedican a la producción animal, las empresas, los países importadores, los organismos gubernamentales, los organismos internacionales, los consumidores, las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Y cada uno tiene sus propios intereses, sus propias necesidades
y su propia manera de abordar el bienestar animal. A su vez, aparecen un montón de situaciones desafiantes que están atravesadas de algún modo por el bienestar animal y que incluso pueden beneficiarse mutuamente o, por el contrario, perjudicarse mutuamente, ¿no? Entonces, el desafío de alimentar al mundo, ¿sí? La pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la resistencia a los antimicrobianos, la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas, la diversidad cultural y religiosa, las fluctuaciones políticas y económicas, sobre todo en países como el nuestro, también están en juego y son tensiones que atraviesan al bienestar animal y en algunos casos el bienestar animal puede ser una herramienta para ayudar a resolver muchos de estos problemas o muchas de estas tensiones, aunque muchas veces se lo vea como un obstáculo en vez de verlo como una solución. Y también hay otras cuestiones que tienen que ver con las comunicaciones, que tienen que ver con la facilidad de acceso a la información, con esta nueva infodemia, con también algunas cuestiones que se han observado mucho y que han quedado muy a la vista desde la pandemia, como el negacionismo, la posverdad, las teorías conspirativas. Todas estas cuestiones están atravesando y tienen que ver con la facilidad de acceso a la información, que a veces puede ser una ventaja para el avance en temas como el bienestar animal, pero otras veces puede jugarnos en contra y ser una desventaja. Y en relación con todo lo que estuvimos hablando, están los avances científicos, la responsabilidad social, el apoyo internacional y la calidad ética que funcionan como aliados para el avance en temas de bienestar animal. El SENASA también entiende que el trabajo en relación al bienestar animal, por las características multifacéticas de las que hablamos, tiene que ser abordado de manera colaborativa y, como dije antes, multidisciplinar y con participación de todos los actores. Por eso existen comisiones nacionales en el ámbito de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA, y entre ellas está la Comisión Nacional de Bienestar Animal en Especies Pecuarias, de la cual forman parte muchas de las personas que hoy están escuchando y participando de esta reunión. Y no solo existe una Comisión Nacional Asesora, ¿sí? Que está conformada por personas que tienen experiencia en el bienestar animal en general o en varias especies, sino que también hay subcomisiones por especie y por ámbito temático, como la subcomisión de bienestar en la producción porcina, en la producción aviar de pollos o de gallinas ponedoras, en la producción de ovinos, pequeños rumiantes, en general están juntos los ovinos y los caprinos, los camélidos, los bovinos y bubalinos, bueno, seguramente la de reptiles. En fin, seguramente me estoy olvidando de alguna, pero estas comisiones nacionales, estas subcomisiones, perdón, tienen un rol más activo en el sentido pragmático, ¿no? Es algunas decisiones o soluciones se abordan o desafíos se abordan en la Comisión Nacional y si tienen que ver con alguna especie en particular, son tratadas en la subcomisión donde ya tenemos personas del ámbito que están día a día trabajando en el campo con esa especie y que tienen mucha experiencia de algún modo, ya sea desde la gestión, ya sea desde lo jurídico, ya sea desde la práctica profesional privada, como productores, en fin, como diferentes actores que participan y que están cotidianamente en contacto con la situación real de estas especies. Esta es la conformación de la Comisión Nacional Asesora. Todas estas entidades que están aquí, que ustedes pueden ver, forman parte de ella, entre las que por supuesto está la FEBA, y también todas estas personas como representantes titulares y suplentes. Yo no quiero
nombrar a nadie en particular porque estaría mucho tiempo mencionándolos y son todos súper importantes y tienen un rol que nos sirve mucho y nos ayuda mucho al SENASA. Y solo por ponerles un ejemplo, esta es la conformación de la subcomisión de la producción porcina, ¿sí? ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque es la subcomisión que más arduamente ha trabajado el último año, ¿sí? Más de un año ya, casi 2, trabajando codo a codo, intentando que lleguemos a un proyecto de resolución de bienestar animal en la producción porcina que sea real y aplicable, ¿sí? Y que tenga consenso. Pero también es menester decir que hay otro tipo, ¿no?, de decisiones, además de lo importante y lo sobremanera importante que es para nosotros desde el programa de bienestar animal las opiniones técnicas, pero bueno, hay otras cuestiones también y todos los miembros que forman parte de las diferentes subcomisiones lo hacen de manera no vinculante, ¿sí? Ellos hacen sus aportes, pero en última instancia es el SENASA el que decide qué se pone o qué no en un proyecto normativo. De todas maneras, siempre nuestra intención desde el programa de bienestar animal es escuchar y muy atentamente las opiniones de todos los actores. Bueno, aquí ven, esto es de alguna de las reuniones de la subcomisión de porcinos. En este caso, más allá de mostrarles que estuvimos trabajando mucho, inclusive en la pandemia, quería también que puedan conocer a Leonardo Pérez Parry. No sé si ustedes llegan a ver mi puntero, lo estoy señalando con la flecha del mouse. Que están justo los dos, Daniela Botino y Leonardo Pérez Parry, son mis compañeros, mis compinches en el programa de bienestar animal de SENASA, son mi mano derecha, y bueno, hoy me toca a mí estar dando esta presentación, pero las dos últimas caras de la derecha de la pantalla son Daniela arriba y Leonardo abajo, así que mi agradecimiento también a ellos y mi intención de que también los puedan conocer a pesar de que no están hoy acompañándome aquí. Bueno, este es el organigrama del SENASA, sé que no se lee, ¿sí? Y no pretendo que ustedes puedan leer eso, simplemente que vean la complejidad de la cantidad de áreas que existen a nivel central, ¿sí? El programa de bienestar animal está aquí. Únicamente en esta rama funciona el programa de bienestar animal. Es este punto rojo, que es la Dirección Nacional de Sanidad Animal, que tiene muchas direcciones simples y coordinaciones, y el programa de bienestar animal está dentro de la Dirección de Planificación y Estrategia de la Sanidad Animal. Y si bien nos ocupamos de aquellas cuestiones que tienen que ver con el bienestar animal en la producción primaria y el transporte, trabajamos de manera coordinada con las otras direcciones que también tienen que ver con los temas de bienestar animal. Entonces, además de, o mejor dicho, si bien estamos en el ámbito de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, trabajamos en conjunto con todas las direcciones simples que forman parte de la Dirección Nacional de Sanidad Animal y otras direcciones o unidades como la unidad presidencia. Dentro de la unidad presidencia tenemos mucho trabajo conjunto con la Coordinación General de Comunicación Institucional, que es quien realiza las campañas, por ejemplo, de prensa y comunicación, con la Coordinación de Relaciones Internacionales, con quienes tenemos mucho trabajo. Gran parte de nuestro trabajo se realiza en conjunto con la Coordinación de Relaciones Internacionales, con todo lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales para el comercio y el bienestar animal, con la Coordinación de Agricultura Familiar y con la Dirección de Asuntos Jurídicos, sobre todo en aquellas cuestiones que tienen que ver con las denuncias o los controles en los que se tiene que tomar alguna acción por parte del Servicio Veterinario Oficial. También con la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria,
principalmente, pero no exclusivamente, con la Dirección Simple de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen Animal, que son quienes se ocupan más de las cuestiones que tienen que ver directamente con el producto o con las plantas de faena. Con la Dirección Nacional de Operaciones, porque de ellas dependen todos los centros regionales, que ahora se los voy a mostrar cómo están repartidos en el país, y con la Dirección del Laboratorio Animal, que hace tiempo vienen avanzando con el tema de su propio comité de cuidado y uso de animales de laboratorio, de animales de experimentación, es decir, su comité de ética, y es todo un trabajo en el que tratamos de brindarles el mayor apoyo posible, aunque estén fuera de nuestra dirección, ¿sí? Estos son los 14 centros regionales que tiene el SENASA, y cada centro regional, a su vez, tiene varias oficinas locales. Solo por mostrarles un ejemplo, acá está marcado, ¿sí?, una flecha que va desde el Centro Regional Buenos Aires Norte hacia afuera, mostrando el número 63, lo que significa que solamente en la Regional Buenos Aires Norte hay 63 oficinas locales del SENASA, ¿sí? Imaginen la cantidad que hay a lo largo del territorio nacional. Y como les decía, el SENASA actúa en cuestiones de bienestar animal a nivel de producción primaria, transporte, la comercialización y la faena. Sin embargo, mi rol desde el programa de bienestar animal, por estar dentro de la Dirección Nacional de Bienestar Animal, es ocuparnos de aquellas cuestiones que conciernen a la producción primaria, el transporte y la comercialización, refiriéndonos por comercialización puntualmente a la comercialización de animales vivos, ¿sí? Es decir, a los mercados de hacienda. Bien, ¿por qué es importante que exista un servicio veterinario oficial que se ocupe del bienestar animal y de normar estas cuestiones a nivel de país? ¿Por qué es importante que alguien se ocupe del bienestar animal a nivel país? Bueno, porque primero es un imperativo ético, ¿sí? Todos los seres que son capaces de experimentar estados afectivos positivos o negativos pueden ser beneficiados o perjudicados con nuestras acciones, con las acciones antrópicas, y deben ser incluidos en nuestro círculo de consideración moral. Es nuestro deber moral entonces ajustar nuestras conductas, refinar nuestras conductas para evitar perjudicar el bienestar de los animales que son seres sintientes. Pero además, porque también la percepción del consumidor lo reclama, sobre todo, principalmente, los jóvenes consumidores, que son cada vez más respetuosos de muchas cuestiones que hacen a la calidad no solo organoléptica, sino a la calidad ética del producto, ¿sí? Buscan productos más respetuosos con el medio ambiente, tienen posturas firmes sobre temas como el bienestar animal, la igualdad de género, la tecnología y la defensa de la transparencia en torno a un producto. Entonces, hoy son los jóvenes consumidores quienes le dictan a las empresas cómo tienen que seguir, hacia dónde tienen que ir, porque son ellos los que dicen, queremos que nos hablen de este modo, ¿sí? Y habrán notado que ya muchas empresas están buscando poner en sus etiquetas como una estrategia de marketing más, ¿sí?, resaltar las características o las condiciones de bienestar de sus productos. Este es un ejemplo, sin mencionar ninguna marca a nivel nacional, para que no parezca que el servicio veterinario le está haciendo publicidad a nadie. Bueno, fíjense, este es un trabajo de mayo del 2010 en el que se estudian aquellas preocupaciones principales para los consumidores del Reino Unido. Y lo que estamos viendo es el porcentaje de respondientes, ¿sí? Fíjense que la primera cosa que sale como preocupación para los consumidores del Reino Unido, el 40% es el bienestar animal. Y por debajo viene consumir productos
de origen británico. Fíjense cómo protegen su propio mercado. Pero bueno, ustedes me dirán, vamos a centrarnos en el bienestar animal. Me dirán, bueno, sí, eso es en el Reino Unido, pero acá no pasan esas cosas. Bueno, yo ahora les voy a mostrar que sí, esa tendencia es similar en nuestro país. Este es otro estudio, ¿sí? En este caso, de tendencia en etiquetas limpias. Esto es a nivel internacional, es una encuesta hecha por Innova Market Insight en el 2016. Y fíjense que las dos cuestiones que aparecen como con mayor crecimiento en la tendencia en etiquetas limpias es en los rótulos que hablan de que un producto es ambientalmente amigable y, en segundo lugar, bienestar animal, que van de la mano. En nuestro país, ¿qué pasa? Bueno, esta es una encuesta que hicimos sobre percepción del bienestar animal en consumidores de Argentina entre el 2017 y el 2019. Fíjense que ya tiene como mínimo 4 años esta encuesta. Yo creo que hoy los valores darían diferentes, pero más a favor aún del bienestar animal, ¿sí? Bueno, ¿qué se encontró? Acá en el gráfico de la izquierda, ustedes pueden ver con diferentes colores cuál fue la respuesta que daban los consumidores y los productores cuando se les preguntaba acerca de cómo cree que son tratados los animales de producción en la Argentina. La barra de arriba de todo, ¿sí?, habla del trato animal de los animales en general, sin entrar a especificar ningún grupo o ninguna especie. Y luego vemos de arriba para abajo las respuestas respecto de los bovinos de leche, de carne, gallinas ponedoras, pollos de engorde, porcinos, caprinos, ovinos y equinos. Si se fijan, hay una percepción bastante negativa, ¿sí? Porque si sumamos las respuestas de muy malo, malo y regular, que son las de color azul, rojo y verde, vemos que más del 50% de los respondientes de esta encuesta consideran que el trato es negativo, por así llamarlo, englobando el muy malo, el malo y el regular, ¿sí? Hablando del trato animal general, que es la primera de las filas, la de arriba de todo, la primera de las barras. Y cuando vamos a comparar entre las especies, las que fueron percibidas como que tienen el peor trato por los consumidores y los productores mismos, fueron, en primer lugar, los pollos de engorde, seguidos casi en igual cuantía por los cerdos y las gallinas ponedoras, ¿sí? Bien, ¿qué más se encontró cuando se hicieron las pruebas estadísticas? Se encontró una asociación estadística significativa entre algunas variables que nos dicen que las personas jóvenes consideran que el trato a los animales es regular o malo en mayor proporción que las mayores. Las mujeres consideran que el trato hacia los animales es regular o malo en mayor proporción que los hombres, y las personas que habitan en zonas urbanas consideran que el trato hacia los animales es regular o malo en mayor proporción que las de zonas rurales. También podemos ver que cuando les preguntamos si influye el bienestar animal en la calidad de los alimentos, el 93% de los productores y el 92%, de los consumidores y el 92% de los productores respondieron que sí. Y cuando les preguntamos si estarían dispuestos a pagar un mayor precio por consumir productos de animales criados bajo condiciones que promuevan su bienestar, el 49% de los consumidores y el 47% de los productores respondió que sí. Y un 24% de los consumidores y un 26% de los productores que tal vez. Bien. Además de las cuestiones de opinión pública y de mercado, también existen beneficios económicos por los cuales, desde un punto de vista netamente utilitarista,
es importante ocuparse del bienestar animal. Les traje solo un ejemplo, porque tengo muchísimos ejemplos de esto, pero no quería que esta charla se haga demasiado extensa. Fíjense, en este caso es un trabajo que fue presentado en el último encuentro que realizó el Centro Colaborador de Bienestar Animal de la OMSA, en coalición con la Universidad de O'Higgins de Chile y el Instituto Internacional, la Coalición Internacional para el Bienestar Animal. Esta es una presentación de la doctora Karen Mancera de la Universidad de Saskatchewan, sí, es un nombre medio difícil, pero así es, de Canadá. Y fíjense que menciona las consecuencias económicas del comportamiento anormal en la producción porcina. ¿Qué pasa cuando aparece la mordedura de cola? Hay una reducción en el crecimiento de los cerdos. Hay un incremento de la pérdida por condenación de la canal por las lesiones que genera la mordedura de cola. Hay costos médicos, mayor carga de trabajo del personal que tiene que atender a los animales y mayor riesgo de problemas de salud y mortalidad. Entonces, prevenir la mordedura de cola no solo genera beneficios para el bienestar de los propios animales, sino que genera beneficios para el productor, beneficios económicos. También existen exigencias normativas, ¿sí?, de diferente índole. Tenemos aquellas que se suelen llamar normas internacionales, que en realidad son más bien recomendaciones que nos ofrecen los organismos internacionales, como la Organización Mundial de Sanidad Animal, ex OIE, actual OMSA, y la FAO, ¿sí? También tenemos las normas ISO, puntualmente una especificación técnica que es la TS 34700, que hoy una empresa láctea la está promocionando en sus productos como que tienen garantía de bienestar animal a través de la implementación en sus empresas de la ISO TS 34700. También hay normas nacionales y reglamentos de los países. Cada país tiene los suyos, pero en líneas generales, todos aquellos países que somos miembros de la Organización Mundial de Sanidad Animal, tenemos que tender a equiparar nuestras normas con las que están en el Código Sanitario para los animales terrestres, ¿sí? Esto va a ir en línea con todos los otros intereses que yo les mencionaba que están atravesando al bienestar animal. Ahora en la próxima diapositiva o en unas diapositivas más adelante vamos a ver cuáles son las normas que existen en la Argentina. Y finalmente están las normas privadas, como un ejemplo, las Global Gap, pero hay muchas otras, y que pueden ser normas de asociaciones de productores, de grupos de exportadores, de grupos de expertos, que generan su propio background científico-técnico y generan normas que van más allá de aquellas que son de índole obligatoria, ¿sí? También es importante ocuparnos del bienestar animal por cuestiones de sanidad animal y de salud pública, ¿sí? Recordemos que el 60% de las enfermedades infecciosas que se dan en las personas son zoonosis, es decir, tienen que ver con un vínculo animal. Al menos el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes tienen origen en animales. 5 enfermedades nuevas se dan en personas cada año y 3 de ellas tienen un origen animal. Y el 80% de los agentes potenciales de bioterrorismo son patógenos zoonóticos. Pero además existe la noción de una salud o una sola salud o One Health, que indica que la salud humana y la salud animal son interdependientes y a su vez ambas dependen del medio ambiente, de la salud también del medio ambiente. Entonces fíjense cómo muchos de estos factores encontrarían solucionados algunos de sus desafíos con la implementación del bienestar animal, ¿sí?
Porque, por ejemplo, la resistencia a los antimicrobianos puede, una de las herramientas para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos es el bienestar animal, porque cuando los animales gozan de un buen ambiente en el que están confortables, en el que no se enferman, en el que no están hacinados, ¿sí? Se disminuye la necesidad de uso de, por ejemplo, antibióticos o promotores del crecimiento, que después también resultan ser de uso en medicina humana y que esa resistencia se va transmitiendo, ¿sí? Transmitiendo en el ambiente, transmitiendo a las personas que consumen esos productos, etc. Solo por mencionarles otro ejemplo, ¿sí? La seguridad alimentaria también se ve beneficiada cuando existen medidas de bienestar animal, ya que, como decíamos antes, por ejemplo, se reduce el hacinamiento, se reduce la contaminación de las canales. Los animales, cuando están estresados, tienen más eliminación de determinados patógenos de potencial zoonótico en las heces y otras excretas. Entonces, también está alineado el bienestar animal con la noción de una salud. Y más adelante vamos a volver sobre este aspecto y sobre un nuevo enfoque para estas cuestiones, que es el de un bienestar, ¿sí? No sigo con los ejemplos, pero cada uno de los circulitos que tenemos aquí pueden abordarse desde el bienestar animal como una de las opciones para ayudar a combatir los problemas que se generan en torno a los desafíos de una salud o One Health. Y aquí entonces aparece también el bienestar social y aparece la noción que les mencionaba recién, que es la de un bienestar o One Welfare, ¿sí? Porque más allá de los aspectos sanitarios están los otros dominios. Recordemos que el bienestar está conformado por 5 dominios, de los cuales solo uno es la salud, ¿sí? Pero está la nutrición, los estados afectivos, el comportamiento, la comodidad en relación al ambiente, y todo eso es abordado no por la noción de salud, sino por la noción de bienestar animal. Y se ha visto que existe una vinculación positiva entre el bienestar animal, el bienestar de las personas y la sostenibilidad de los ambientes, de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, esto dio lugar a un concepto, a una disciplina emergente, que es un bienestar o One Welfare, que toma, ¿sí?, como modelo una salud, pero redobla la apuesta y va más allá. No se centra solo en la salud, sino en abordar todas las otras cuestiones que están en torno al bienestar de los animales y de las personas y a la sostenibilidad de los ecosistemas naturales. Y esto redunda en bienestar social, ¿sí? Entonces, fíjense que en este círculo en el que vemos en el interior los 3 componentes, bienestar animal, bienestar humano y bienestar del ambiente, vemos en la circunferencia externa, en la más clarita, las diferentes disciplinas que forman parte y que nutren a la noción de un bienestar, y verán que One Health es solo una de ellas, ¿sí? Bien, ¿cuáles son entonces, habiendo planteado el enfoque actual del bienestar animal por el servicio veterinario, las acciones que se realizan? Bueno, la principal, una de las labores centrales del servicio veterinario, es la labor normativa. ¿Existen normas que protejan el bienestar animal o que obliguen al cumplimiento de condiciones mínimas de bienestar animal en la Argentina? Sí, yo voy a nombrar solamente aquellas que tienen que ver con los animales de producción, ¿sí?, con el ámbito pecuario. Bueno, la más antigua, la que es necesario modificar con urgencia, pero aún hoy sigue vigente y que es la única que tiene carácter de ley, es la 14.346 del año 54. Entenderán por qué es necesario modificarla. La ciencia avanzó muy rápido, sobre todo en los últimos años, y esta norma se ha quedado en el tiempo. Pero sigue estando vigente y aún hoy debe ser cumplida.
y es la norma de protección de malos tratos y actos crueles contra todas las especies, incluidas las del ámbito pecuario. También la resolución 1697 del año 2019, que establece, es una resolución del SENASA, ¿sí? Y establece cuáles son los requisitos mínimos de bienestar animal de cumplimiento en el ámbito pecuario y deportivo. Luego tenemos la resolución 503 del 2022. No están en orden cronológico, sino están agrupadas por ámbito que regulan, ¿sí? Esta resolución, la 503 del 2022, es la que ha reemplazado a la antigua 581 del 2014, que tal vez a ustedes les suene más, que es la que crea el Registro Nacional Sanitario de Medios de Transporte de Animales Vivos. Y si bien no es una norma de bienestar animal, establece especificaciones técnicas, algunas medidas y algunas condiciones como la densidad de carga durante el transporte que están pensadas para proteger el bienestar animal. Luego está la resolución 575 del 2018 que se especifica, ¿sí? Es la primera norma que se sacó específica y pensada en bienestar animal y se comenzó con los sistemas productivos de pollos de engorde. Luego, ¿sí? Se cambió la estrategia y, claro, sacar la norma, la 575, llevó 4 años de trabajo. Entonces, dijimos, si vamos a estar 4 años para cada norma específica, va a pasar mucho tiempo en el que el resto de las especies sobre las que no estemos trabajando en una norma van a estar desprotegidas. Entonces se pensó en tener la general, que es la 1697 del 2019, que les comenté antes, que aplica para el bienestar animal en todo el ámbito pecuario y los equinos de deporte, ¿sí? Pero luego se siguió trabajando con otras normas. Actualmente se está trabajando, como les comentaba antes, con el proyecto de resolución de bienestar animal en los porcinos, ¿sí? Y también menos avanzada está la de los bovinos de tambo. Bien, ¿qué otras normas hay? Bueno, para los equinos, la resolución 617 del 2005, que si bien es una norma pensada y armada con una funcionalidad sanitaria, incluye un apartado específico de bienestar animal, ¿sí? Y también la 893 de 2018, que es el marco reglamentario para la provisión de equidos para faena. Acá me está faltando una norma que es muy, muy específica, que es para la habilitación de empresas que hacen productos a partir de suero equino. Por ejemplo, el plasma que se usaba, que se creía que se podía utilizar para tratar el COVID y otros, los sueros, los toxoides para las picaduras de algunas serpientes y demás. Bueno, todos esos productos derivados, hemoderivados, que se hacen a partir de suero equino, hay una norma que regula y tiene un manual de bienestar animal y es muy estricta en cuestiones de bienestar animal, ¿sí? Que no está acá en la diapositiva, que salió en el año 2020. Luego la resolución 25 del 2013, que es la que establece las restricciones al uso de la picana y otros, principalmente está pensada para los mercados concentradores de hacienda o las concentraciones de hacienda. Y la 924 del 2020, que es la que habla de la habilitación de los predios concentradores de hacienda e incluye cuestiones como sombra, bebederos, etcétera, etcétera, que tienen que ver con bienestar animal. Otra de las funciones que tiene el SENASA es la de control. Los controles se realizan, control de cumplimiento de las normativas, por canales primarios, que son los que llamamos controles activos, son inspecciones programadas, inspecciones a través de los sistemas informáticos como SIGSA, que es el de la sanidad animal, SIGICA, que es el de las plantas de faena, el SIG Barreras, que es el que se da en los controles en fronteras, los controles que se realizan en ruta, como por ejemplo el de la foto,
y los controles que realizan los veterinarios que están en las plantas de faena, que es el servicio de inspección veterinaria. Y los canales secundarios, lo que nosotros llamamos controles pasivos, de lo que cada vez tenemos más y más y más, son los que se activan cuando ingresa alguna denuncia por la vía administrativa correspondiente, ¿sí? Gran parte de nuestro tiempo estamos investigando y respondiendo a las denuncias que nos llegan. También hay actividades de ciencia y técnica, que si bien el SENASA no es su rol principal, para eso están otros organismos nacionales como el INTA, como el CONICET. La verdad que nosotros trabajamos en colaboración con esos otros organismos, ¿sí? Acá me faltó poner al INTA, que es con el que la realidad es con el que más trabajamos en colaboración, falta el logo del INTA, pero también con facultades y, por ejemplo, la de veterinaria de la UBA, pero no exclusivamente, o con el CONICET, para desarrollar actividades de investigación, es decir, facilitar desde nuestro lugar información, acceso a los productores y, ¿por qué no?, participación también en cuestiones más teóricas, técnicas y de la investigación propiamente dicha, porque realmente estamos convencidos de que el avance en cuestiones de ciencia y técnica es lo que permite sentar las bases científicas que después van a dar sustento a las normas que queremos actualizar o que queremos crear, ¿sí? Ustedes saben que son 3 los pilares básicos del bienestar animal. La ética, que es la que se hace preguntas sobre cómo debería ser el trato de las personas hacia los animales, o qué se puede y qué no se puede, o qué se podría y qué no se podría, cuál es el consenso en la moral comunitaria, por así decirlo, respecto a esas cuestiones. No quiero embarrarme en estos temas que son muy de Marcela y decir una brutalidad, pero estas cuestiones éticas son las que generan todas estas preguntas en la sociedad y que la ciencia busca responder. Y recién una vez que la ciencia puede responder, entonces podemos normar, porque si no, estaríamos normando sobre preconceptos o sobre, digamos, cuestiones antropomórficas que no tienen un fundamento científico, ¿sí? Bien, la comunicación y difusión es otro de los roles, para nosotros es muy importante, es muy difícil salir a normar y a exigir cosas si el entorno no está preparado, si los profesionales no saben del tema, si los productores no saben del tema. Entonces, en la página web pueden encontrar un montón de información al respecto. También van a encontrar un apartado donde están los manuales, aquí hay solo 2. Uno, por ejemplo, que se realizó exclusivamente desde el SENASA en el año 14, en el 2014, que es el que ven a la izquierda, y el que ven a la derecha es el que realizó la red de buenas prácticas agropecuarias. Ya este fue el primero, pero ya van por el tercero, ¿sí? El primero fue para el ganado vacuno de carne, luego se desarrolló uno para el ganado de leche y actualmente, si no salió, está por salir el de comercialización, la guía de comercialización y transporte, que está hecha con el consenso de más de 100 instituciones, entre las cuales está el SENASA participando. También están los medios de difusión en los que se hacen campañas. Estas les voy a mostrar rápidamente porque son tantas las campañas que elegí algunas así para mostrarles, y esto también lleva mucho trabajo. Esta fue la campaña por el tema de bienestar animal en porcinos, porque la idea es que el sector esté preparado para cuando salga la normativa. Entonces se hicieron varias campañas pensando en la alimentación, pensando en el comportamiento y en el enriquecimiento ambiental, pensando en las necesidades ambientales y de temperatura. También se hacen campañas, por ejemplo, estas son de este año. Voy a ir desde las más recientes hacia las más antiguas y obviamente no voy a abarcar todos los años, sino de este último año, ¿no? Las campañas que se hicieron en los momentos claves, donde se lanza la vacunación antibrucelosa y antiaftosa, o en los momentos
de mayor estrés para diferentes especies, solo estoy mostrando algunas, o en los momentos de la esquila preparto, de la esquila por parto, síndrome hipotermia inanición. Ahora estamos por sacar algunas que tienen que ver con estar preparados para hacer frente a cosas que suceden todos los años en esta época, como lo son las inundaciones, en otras épocas los incendios. En fin, hay muchas campañas de prensa que buscan concientizar, pero además de concientizar también tenemos un rol activo en la capacitación. Este es uno de los cursos internos para el personal de SENASA que se da de manera virtual, que es el de evaluación del bienestar animal. Para nosotros este curso es clave porque si nuestro personal no sabe cómo evaluar el cumplimiento de las normas de bienestar animal, no va a haber una única manera de hacer esta tarea. Y esto tiene que ser objetivo y estar unificado. Entonces, hace muchos años ya que venimos capacitando a nuestro personal interno sobre cómo evaluar bienestar animal en general y cómo evaluar el cumplimiento de las normas en particular. También damos capacitaciones a externos, por ejemplo, la capacitación sobre bienestar animal durante el transporte terrestre, en el cual contamos con la participación de Marcelo Gessi de Toto, que gentilmente colaboró con nosotros en el desarrollo de los contenidos. El curso de sanidad y bienestar en las granjas avícolas, que tiene contenidos desarrollados por el personal del SENASA y un módulo específico de bienestar animal, y para el cual también tuvimos el apoyo del material fotográfico que nos brindó Patricio García. Como ven, trabajar en red es muy importante para nosotros. Esta es una de las capacitaciones internas para personal del SENASA. En este caso estamos viendo a los referentes de sanidad avícola, ¿sí?, que fueron capacitados con el criterio de formador de formadores, porque no es suficiente la capacitación virtual, la capacitación presencial es importante, y nosotros fuimos a las granjas a hacer evaluaciones de bienestar animal y a mostrarles cómo son los criterios que tenemos que utilizar para evaluar el cumplimiento de las normas de bienestar animal. En este caso, de la de bienestar en pollos de engorde. Y es la lista de verificación que utiliza el personal del SENASA y sobre la que nosotros entrenamos al personal del SENASA para poder hacer los controles, ¿sí? Bueno, les paso así rápidamente. Pregunta por los indicadores de salud, de ambiente y manejo, alimento, densidad de población, capacitación del personal, etc. Entonces, en conclusión, y para no extenderme más en el tiempo, quisiera contarles muchas cosas más que hemos hecho todos estos años. Hemos trabajado mucho y bueno, no nos da el tiempo para eso, así que voy con las conclusiones. El SENASA continúa avanzando en acciones para proteger el bienestar animal mediante el desarrollo de normas, el control de su cumplimiento, la concientización y la capacitación y la actualización permanente de su propio personal y además el apoyo a la investigación científica. Producir en resguardo del ambiente y del bienestar animal son dos demandas sociales cada vez más presentes. Así que nuestra perspectiva es que pueden tener un alto impacto en el sector pecuario en el corto plazo. Y también trabajar reconociendo y respetando los vínculos entre el bienestar animal, el bienestar de las personas y la sostenibilidad del ambiente resulta una premisa clave para el futuro de la producción animal. Que bueno, esto es todo. Les agradezco mucho la invitación y acá estoy para responder si tienen alguna pregunta. Yo te agradezco tu exposición, que ha sido brillante, Débora. Realmente en una hora pudiste exponer, no solo, bueno, como un pantallazo, obviamente, sé que tu capacidad da para todo un ciclo de muchas horas, pero se ha plasmado toda la temática con la actualización y con el ayornamiento de los últimos tiempos. No te has quedado en The Five Freedoms, sino que ya traspolaste a lo que hoy se consideran necesidades indelegables, ¿sí? Y realmente detalles que por la velocidad de la exposición pasaron desapercibidos, como pusiste juegos
en una de las diapos, evidentemente la actividad lúdica de los animales está demostrado que no solo contribuyen a su apaciguamiento, sino que aumentan la productividad, y eso se puede mensurar tanto en la producción láctea, que le ponen pelotas con dedos que van frotándose en la espalda, les da placer, son seres sintientes, sufrientes, pero también disfrutan del placer que les provee el juego y las caricias. O los cerdos, que tienen también actividades lúdicas, aumentan la producción y evitan la competitividad entre ellos, el deterioro, como has mostrado en las diapos, que evidentemente se generaron en el servicio de sanidad animal. Y finalmente, y no menos importante, es que es el bienestar de los animales, pero de los animales humanos y no humanos, como es lo que nos compete a nosotros, y la interacción con el medio ambiente, y destacar que estamos también en un bienestar como una salud, no se pueden separar. Realmente no ha tenido desperdicio, fue brillante, así que te agradezco y te felicito. Bueno, muchas gracias. Acá hay una serie de agradecimientos, están en el chat. Había dicho que quien desee formularlo, pero de todos modos existe la posibilidad que, si alguien lo quiere hacer, abra el micrófono y tenemos unos minutos como para hacerlo. Ahí veo a Juan Ernesto que está levantando la mano. El doctor Revalía. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Yo no había hablado. Débora, excelente lo tuyo. Me encantó, sólido, concreto, sintético. Una puesta al día de un pantallazo 10 puntos. Tengo dos preguntas. La primera, bien describiste la pertenencia orgánica del Programa de Bienestar Animal de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, ¿verdad? Y describiste también los vínculos con otras áreas del organismo, la mayoría de los cuales no pasan de ser teóricas, pero hay una que es de fundamental importancia y es con inocuidad, teniendo en cuenta que las auditorías extranjeras, cuando van a los frigoríficos, hacen mucho hincapié en los aspectos de bienestar animal en las últimas horas de vida de los animales. En la práctica, ¿cómo se articula esa interacción con inocuidad? Por ejemplo, ustedes van a los frigoríficos, hacen auditorías, controles, o no pisan los frigoríficos. ¿Cuál es esa situación? Esa es la primera. Sí, los controles se hacen en los frigoríficos, en las plantas de faena, los hace personal de inocuidad. Nosotros tenemos referentes de bienestar animal para el programa de bienestar animal en cada uno de los centros regionales, en el Laboratorio Martínez, en la Dirección Nacional de Inocuidad. Entonces, nuestro referente, que actualmente es Flavia Chigliasa, es quien hace un poco esa articulación entre el programa que pertenece a la Dirección Nacional y la Dirección de Inocuidad, ¿no? La de Sanidad y de Inocuidad. Pero además, los sistemas están vinculados, el SIGICA, el SIGSA están vinculados, y en este último año la Dirección de Control de Gestión y Programas Sanitarios y Ejecución Sanitaria, perdón, ha trabajado mucho en generar alertas. Entonces, por ejemplo, si llegan animales en mal estado y se da muchas veces que de un mismo campo llegan animales mal, o que la densidad de carga vino mal, o que llegan hembras preñadas, cosa que no debería suceder. Entonces eso genera una alerta desde el servicio veterinario hacia la oficina local, para que la oficina local vaya a visitar el campo y se fije qué está pasando. Si es un problema del transporte, si es un problema de la carga. Es bastante complejo, como te imaginarás. No hay un inspector de SENASA en cada carga que se hace de animales, y los controles que se hacen en ruta no son suficientes, pero se empezó a trabajar mucho en este último año, sobre todo esta articulación para que las alertas que salen por sistema, que se pueden cargar por sistema, de cosas que específicamente nosotros elegimos como indicadores de bienestar en faena, alerten al veterinario local.
Por ejemplo, bueno, en pollos es muy común, si vos encontrás muchos problemas en las patas, y eso puede tener que ver con un problema en la cama. Entonces, los problemas en las patas deben disparar, si se dan con mucha frecuencia, ya sea por parte del responsable de bienestar animal del frigorífico o del servicio veterinario, una alerta para que eso llegue al productor, a la oficina local, y el veterinario de la oficina local vaya a ver qué está pasando en el campo. Solo por mencionar un ejemplo. Perdóname que te repregunte, Sí. pero ya lo mencionaste y me acordé. En noviembre del 2022, hace unos meses, tuvimos la auditoría por equinos de la Unión Europea. Y a partir de ahí, ¿se modificó algo? ¿Se ajustó alguna tuerca respecto a la comunicación entre sanidad animal, entre los hallazgos en frigorífico y luego la alimentación de la cadena hacia atrás? Sé que hubo modificaciones, todavía no fueron enviadas al programa de bienestar animal para opinión, pero sí, hubo modificaciones, no sabría decirte específicamente cuáles, pero se pulió aún más este sistema. Bien. Me disculpas la última pregunta. Sí. Bueno, vos sabés que yo empecé a trabajar en bienestar animal en los albores de la disciplina, ya hace 15, 20 años. Trabajé muchos años con el Toto y compañía, y después dejé. Ahora el Toto me está reintroduciendo, me ha mandado material, me está poniendo al día, y yo dejé bienestar animal en las 5 libertades, ahora me encuentro con los 5 dominios, así que ya estoy dominando los dominios. Me parece una postura mucho más inteligente para tratar de interpretar la complejidad del bienestar animal. Y recuerdo que hace unos años apareció un concepto que era el Umwelt, la palabrita alemana que significa Sí, ambiente, exacto. que insertada en la problemática de bienestar animal se enriquecía teniendo en cuenta la subjetividad de ese ambiente, de acuerdo a cómo lo veía un animal, cómo lo veía otro animal, cómo lo veíamos nosotros. Eso me pareció muy interesante en su momento, pero ahora no veo que se hable del Umwelt y ni siquiera lo veo incorporado a alguno de los dominios. Pienso que Sí, podría llegar a estar en el segundo o en el cuarto. está incluido en el dominio del ambiente, justamente. Lo que pasa es que no está mencionado como la noción de Umwelt, ¿no? Que tiene que ver con esto que vos decís, con los mundos sensoriales de cada especie. Cómo el bovino percibe y hace esos procesos individuales, porque hay una frase que a mí me encanta para pensar la Umwelt, que es, para los humanos, que somos muy visuales, lo que está fuera de la vista está fuera de la mente. ¿Sí? No percibimos principalmente el mundo con nuestro olfato, o no tenemos Claro. una línea lateral como los peces. ¿Qué será sentir el mundo a través de una línea lateral? Entonces, la noción de Umwelt es un concepto teórico muy importante que está implícito en el dominio del ambiente, pero no está mencionado así como Umwelt. Pero sí, quienes desarrollan en profundidad la teoría del bienestar animal sigue estando vigente y se sigue dando la noción de Claro, Umwelt como clave. me acuerdo de los primeros trabajos de Temple Grandin, cuando, incluso con la famosa película esa que se difundió, en la que ella recorría las mangas a la altura de los ojos de los bovinos y trataba de percibir de la misma manera que ellos lo que los rodeaba. Y en este sentido me pregunto, en estos años también se debe haber desarrollado técnicas de estudios de los sentidos de los animales, de cada una de las especies, para cada uno de los ambientes. Si eso se puede conseguir en alguna parte, si se tiene acceso, esa puesta a punto sería interesante para mí. Sí, cómo Gracias. no, Juan. Después, ahí yo había puesto mi mail, si me quieres escribir al mail, yo te envío información al respecto. Se ha desarrollado mucho eso, se ha desarrollado mucho el estudio de la motivación, de la cognición, de diferentes estados mentales que antes parecía de locos, ¿no? Decir, ¿cómo podemos saber lo que está pensando o sintiendo un animal? Bueno, a través de las neurociencias y del estudio del comportamiento animal se está llegando a descubrir todo eso.
Las pruebas de preferencia y de fuerza de motivación son muy útiles también. Perdón, en un momento Xavier Manteca Vilanova había hecho trabajos con cerdos fundamentalmente y programa de One Welfare ya varios años atrás, ¿sí? Y él mostraba los cambios o cómo se asustaban para pasar de la luz a la sombra o cuando había un papel por donde tenían que transitar, o sea que percibían cosas que uno no le daba importancia en el pasado y que hoy están recalculadas y mensuradas con valores, con alteración de los valores fisiológicos y el cortisol u otros parámetros que están taxativamente demostrando cómo eso interfiere. Y obviamente el ángulo de visión del bovino, también como dijiste, Débora, con los peces es más amplio que el del hombre, así que cuando ven, y todos sabemos ya cómo se conducen en los grupos sociales, porque no es solo la acción de un individuo, sino de toda la comunidad, sea cual sea la especie de que se trata, ¿sí? Que donde también hay que ponderar la interacción con sus congéneres, ¿sí? Bueno. Me alegro mucho, me sumo a lo que dijo Juan Ernesto y Leonardo, y de todos los que han escrito los mensajes felicitándote, y realmente la exposición fue muy buena, excelente. Y lo único que hay un pedido de Ada Julieta Bornoz sobre el manual de planta de faena en aves. Yo me comprometí a enviárselo cuando lo busco y se lo envío, ¿no es cierto? Debe estar en internet. Está en la página web. Sí. Lo que pasa es que a veces cada vez que cambian la página web hacen más difícil encontrar las cosas en vez de hacerlo más fácil. Lo sabemos. Pero sí, hay que encontrar la pestaña Programas Sanitarios. Sí. Ahí adentro está Bienestar Animal. Y cuando acceden a Bienestar Animal, sobre la izquierda aparecen varias opciones. Una de ellas es manuales o materiales de difusión, no me acuerdo exactamente cómo dice, y ahí está el manual de aves. Bueno, yo te agradezco, muy buena la presentación, y me alegro que Juan esté estudiando lo que le he enviado, ¿viste? Y Marcelo está por ahí también, así que son los dos jóvenes que estamos estudiando juntos, yo desde hace rato y ahora empezamos de nuevo. ¿Qué valores estás reincorporando, Toto? Pero ustedes me han motivado mucho cuando hemos hecho varios trabajos y eso. Hemos pasado horas en la facultad diseñando proyectos y cosas, ¿no? Y bueno, me alegro mucho que hayan vuelto a la casa de los viejos, dijo. Los hijos pródigos son. Ahí Patricio levantó la mano. Sí, bueno, Debbie, ante todo, felicitaciones y mandarte un saludo grande. Una consulta porque me tocó un poquito el orgullo. Ese trabajo que hicieron sobre la percepción de los consumidores de diferentes producciones animales, vi que la nuestra, me refiero a los pollos parrilleros, están negativamente en punta, ¿no? ¿Tienen una aproximación a qué se debe por parte de los consumidores esa visión negativa? Mira, yo creo que tiene que ver con también las imágenes que se difunden, ¿no? Porque cuando vos difundís una imagen de un equino o de un bovino, en general están en un ambiente que para la gente es más similar a un ambiente que permite libertad, ¿sí? Y lo digo entre comillas. En cambio, cuando vos observas, no es casual que sean cerdos, aves y pollos, que son los que están en grupo y en galpones o en lugares cerrados. Para mí tiene que ver mucho con esa percepción. También tener en cuenta que esta encuesta, fue en el transcurso de que se estaba sacando la rezo de pollos. Entonces yo les decía que yo creo que hoy daría diferente esa encuesta, ¿no? Y para las ponedoras y para los cerdos yo creo que tiene que ver más con el tema de las jaulas, en el caso de las cerdas de gestación y bueno, de las ponedoras. Las jaulas que es lógico que genere
esa percepción en las personas. Y con los pollos, intuyo que tiene que ver con esto que te decía, que están en galpones y son muchos, entonces tiene la gente esa percepción. Patricio, seguramente si uno enfocara, hiciera esa encuesta con feedlot, no se alejaría demasiado de cuando la gente vea cómo se trabaja, porque ven, la vaquita de Milka pastando en los Alpes, de lo que pasa con los bovinos de distintas áreas, ¿no? O sea que coincido, cualquier imagen de una densidad de animal alta supuesto. Creo que es negativo para cualquier observador, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho con la gente de prensa, pidiéndoles que sean muy cuidadosos con las imágenes que se comparten, que estén en los detalles. Yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Porque, claro, en Senasa somos casi todos vetes, por lo menos en sanidad animal, y la gente de prensa es como que ya es un vete más, ¿no? Y claro, nosotros vemos a una vaca que la están sosteniendo y le están sacando sangre y que está maniada y que qué sé yo, y capaz nos parece algo cotidiano. Pero siempre digo lo mismo, una medicina prepaga te muestra una imagen de una persona haciéndose una colonoscopía para hablar de lo bueno que es su medicina prepaga. No, te muestra la imagen más cuidada, la imagen que da una mejor sensación. Entonces nosotros también tenemos que empezar a cuidar esas cosas, porque a veces somos nuestros propios enemigos con las cosas que me llegan a mí, que me preguntan, ¿podemos compartir esto? Y no, la verdad que no. ¿Para qué querés compartir eso? Es algo muy propio, muy íntimo de la profesión veterinaria, y solo un veterinario puede entender que eso tiene un fundamento y que no es maltrato. Entonces, seamos muy cuidadosos con las cosas que compartimos. Y esto nos está dando mucho trabajo, no solo con las imágenes, con los títulos. La otra vez tuvimos un problema que terminó hasta cuando me escracharon a mí en Facebook, que no tenía nada que ver, por una faena que se hizo anticipada ante un brote de triquinosis, ¿no? O sea, animales que iban a ir a faena, la faena se hizo anticipada para controlar el brote. Y bueno, nada, la nota pusieron, el encabezado principal de la nota era: sacrifican más de 500 cerdos para prevenir un brote de triquinosis. Y bueno, y la gente lee eso y el foco está puesto en el sacrificio de animales para prevenir. No, bueno, se realizan acciones, el SENASA realiza acciones para prevenir un brote de triquinosis. No es necesario que pongamos el foco en donde sabemos que nos van a pegar y nos terminan pegando. La sociedad está muy sensible con estos temas y tenemos que ser cuidadosos. Débora, recordarás que cuando nos reunimos en el ministerio con el tema de la modificación de la ley de maltrato, tuvimos que hablar de la necesidad del rifle sanitario, que para puertas adentro para nosotros es algo justificado para evitar un mal mayor, pero que evidentemente, como acabas de decir, con estos cerdos faenados anticipadamente, esto es como lo que pasó con lo conflictivo, más allá de la certeza o no certeza con los galpones de aves con la gripe aviar, también fue motivo de rechazo de parte de la comunidad, ¿no? Porque no entienden que esto es así, ¿sí? En Inglaterra sacrificaron 1 millón de bovinos con la BCE, con la vaca loca, y creo que tienen otra cultura y otra aceptación, entendieron mejor. Seguramente acá falta también extender el conocimiento y las razones a la sociedad y a la comunidad para que entiendan que es un mal necesario, ¿no? O un recurso que se debe implementar. Sí, ¿sí? Y también es hacer un poco un mea culpa, ¿no? Porque, repito, a veces los veterinarios no nos damos cuenta y la sociedad nos hace abrir los ojos de algún modo. Ustedes habrán visto las imágenes que circularon respecto del brote de peste porcina africana. Uh-huh. Bueno, entonces ese sacrificio no se estaba haciendo en contemplación del bienestar animal. Entonces tenemos que incluir el bienestar animal también en estos temas. Y por suerte, por primera vez, el año pasado se hizo, no por primera vez se hizo un simulacro, sino por primera vez se convocó al personal del programa de bienestar animal para que vaya a participar del simulacro
de influenza aviar y tratamos y abordamos estos temas y que esté el personal preparado para realizar un sacrificio que cumpla con las características de ser humanitario. Bueno, Acá yo creo que hay un comentario. Sí. Laura Adi dice, el hecho de que en la encuesta haya dado las diferencias entre la gente urbana y rural está relacionado con lo que hablan, dice. Y creo que, bueno, está, Obviamente. no sé qué opinas, Débora. Sí, exactamente. O sea, nosotros con una encuesta podemos generar hipótesis, pero no mostrarlas, ¿no? Entonces, lo que creemos es eso, es que son dos caminos o dos cosas que están operando a la vez. La persona que trabaja cotidianamente a veces termina normalizando cosas que deben cambiar. Entonces, no percibe como negativo algo que otro desde afuera lo ve como negativo. Y viceversa, el de afuera que no conoce el trasfondo de eso, percibe de una manera exagerada algo como negativo cuando en realidad tal vez no lo es, ¿sí? Porque solo el que trabaja, no sé, con cerdos sabe que los cerdos son gritones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que el que está ahí cotidianamente, por un lado, puede estar invisibilizando porque su trabajo cotidiano lo lleva a eso, pero por el otro tiene un trasfondo que el que está afuera no. Entonces, están las dos cosas operando. Bueno. No sé, Marcelo, qué consideras vos, pero me parece que realmente... Sí, me parece que no hay más preguntas. Se han superado las expectativas. Sí, cabe agradecerte y esperarlos a ustedes y a todos los que quieran sumarse el próximo 6 de julio en la disertación del doctor Saumel. Vamos a usar el mismo Meet, Marcelo. Sí, el mismo Meet es el mismo link y todo. Damián Gobi ha levantado la mano. Te escuchamos, Damián. Ya. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, no puedo tener cámara porque estoy con el celular. Te hago una consulta con respecto a la parte de bienestar animal. En la contemplación, en el artículo 10 del digesto, siempre habla del descanso animal. Y en el descanso animal de cerdo, se habla de un rango máximo de 12 horas. Y hoy en la Argentina, lo que se ve en la Argentina, en la mayoría de los frigoríficos, están a veces hasta complicado de cumplir eso constantemente. ¿Eso puede llegar a afectar en un futuro a habilitaciones futuras a la parte de bienestar animal? ¿O eso está en tema para poder modificarlo en consultas públicas? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, te entiendo perfectamente. No sabría decirte porque es algo que maneja más el área de inocuidad, o sea, sí desde los fundamentos teóricos, pero no sé qué va a pasar en el futuro con eso. No nos llegó a nosotros ningún pedido de opinión ni nada. Así que no sabría decirte, perdón. Claro, yo por las distancias, la mayoría de las distancias de los frigoríficos con respecto a los criaderos, a veces tienen 5 horas de viaje, más la descarga, más el pesado, más la selección y otro tipo de cosas, a veces supera 1 hora, 2 horas por encima de eso, y bueno, y como que estamos muy acotados con 12 horas, trabajar con 12 horas. Esto está en línea con la tendencia que algún día se concretará que las plantas de faena se instalen en las zonas núcleo de producción para evitar todo el problema de traslado. Pero bueno, esto lleva inversión y tiempo. Pero bueno, está planteado. Hace años hubo una reunión con el IPCBA, yo que hace 4 o 5 años, y eso fue una temática que quedó latente, pero bueno, evidentemente las condiciones económicas del momento no lo permiten, ¿no? Y después hace falta inversiones para que esto se concrete. Pero bueno, es razonable tu inquietud y es para todas las especies, obviamente, ¿sí? Bien, muchas gracias. Bueno, al contrario.